Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades del Congreso por invitarme a participar de las actividades y, en segundo lugar, la enorme gentileza de los doctores Borrone y Giuso de permitirme participar del curso ABC en oftalmología legal ante la imposibilidad de poder estar presente, permitirme hacerlo con herramientas informáticas que hoy contamos. Así que muchas gracias a ellos. El tema va a ser el consentimiento informado y el objetivo de la charla es conseguir revalorizar el consentimiento informado como un acto médico importantísimo de nuestra práctica, ya que colabora con la comprensión del paciente ante las decisiones médicas, más allá de la mera obligación institucional de cumplir con esta documentación que en muchas oportunidades se nos impone y eso en general suele no gustarnos. Hemos visto a lo largo del curso cómo los documentos, la buena relación médico-paciente y la correcta práctica médica corresponden a los pilares fundamentales de la prevención de las demandas judiciales. Dentro de la documentación, los protocolos quirúrgicos, la historia clínica y el tema que ahora nos convoca es el consentimiento informado. Dentro de la definición del consentimiento informado podemos encontrar tres componentes. El primero, un paciente competente tanto en su capacidad intelectual y voluntad. En segundo lugar, información de la naturaleza de la enfermedad, pro, contras o riesgos para llevar a cabo prácticas médicas. Y en tercer lugar, la aprobación del paciente a ser sometido al procedimiento. Las definiciones de algunos autores nos permiten descubrir estos tres componentes. Por ejemplo, en nuestro medio consiste en la explicación a un paciente atento y mentalmente competente de la naturaleza de su enfermedad, así como del balance entre los efectos de la misma y el riesgo de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos recomendados para, a continuación, solicitarle su aprobación para ser sometido a estos procedimientos. Otro, invirtiendo los términos, podríamos decir: el consentimiento informado es una manifestación de voluntad del paciente prestada con discernimiento, intención y libertad luego de haber sido informado adecuadamente sobre el tratamiento a seguir por el médico. Resulta interesante la denominación de consentimiento ilustrado que hace Lugo como intento de ir más allá de un simple consentimiento, ya que el meollo no consiste en brindar información, sino que la misma sea de utilidad en la toma de decisiones. El consentimiento informado será la culminación de una adecuada comunicación a lo largo del proceso de la relación médico-paciente. No debe entenderse el consentimiento informado como un formulario completo con la sola intención de protección legal, sino como un correcto proceso de comunicación de las razones de un tratamiento quirúrgico. Personalmente me gusta definirlo como acto médico documentado más importante que precede una práctica médica que contiene los componentes antes mencionados. Algunas posibles preguntas que nos planteamos ante la necesidad o no de la realización de un consentimiento informado son absolutamente retóricas, pero nos pueden llegar a servir como ejercicio para tratar el tema. ¿Es una ficción con fines de cobertura legal o una realidad que resulta útil en la toma de decisiones y en beneficio de los pacientes? Acuña nos decía en un artículo: consentimiento informado, un dilema ético o legal. Los aspectos legales no caben ninguna duda que están presentes como una necesidad primordial para cumplimentar nuestras obligaciones como profesionales. La Ley 17.132 del ejercicio profesional, en su artículo 19, inciso 3, establece respetar la voluntad del paciente en cuanto sea negativa a tratarse o a internarse. En las operaciones mutilantes se solicitará la conformidad por escrito del enfermo, salvo. Bueno, estos elementos son los que en general a veces pueden llegar a provocar algunas disquisiciones, pero la obligatoriedad de realizarlo no cabe ninguna duda. Por ejemplo, la Cámara Civil de la Sala F, en un fallo el 18 de enero del 2000,
indica: el consentimiento del paciente a un tratamiento debe ser considerado un acto no formal en la medida que la ley no prevea formalidades especiales para su exteriorización, salvo en el caso de operación mutilante, donde refiere el artículo, el inciso de la ley 17.132, forma que tampoco puede considerarse solemne. Entonces, el problema radica en probar que la información ha sido brindada, y más difícil de comprobar, pero mucho más importante, que ha sido aprendida por el paciente. Por eso es importantísimo no la sola firma de un consentimiento genérico, sino un buen consentimiento que describa los detalles relevantes, cuidados, colaboración y complicaciones que la práctica pueda traer aparejada. Artículos 897 del Código Civil, el 913 y el 915 también apoyan la necesidad de que llevemos adelante la redacción de un consentimiento informado antes nuestras prácticas médicas. Por ejemplo, en el 915 dice: la declaración de la voluntad puede ser formal o no formal, positiva o tácita, o inducida por una presunción de la ley. Los aspectos legales de la necesidad de llevar adelante el consentimiento informado no cabe ninguna duda que es nuestra obligación cumplirlos. Dentro de la práctica diaria, ¿cómo documentar en papel una relación íntima y privada, muchas veces únicamente entre el profesional y el paciente, con su carga normal de empatía y demás aspectos fiduciarios que, en el caso de una propuesta quirúrgica electiva, se desarrolla habitualmente a lo largo de varias consultas? Little sostiene que un verdadero y real consentimiento informado impone los siguientes requisitos: revelación completa de toda la información sustancial, competencia del paciente para comprender y apreciar el significado de la información, comprensión y entendimiento de los datos y beneficios, elección voluntaria del paciente, autonomía para autorizar el tratamiento. La información es un requisito ineludible para la validez del consentimiento informado y plantea los siguientes interrogantes: ¿qué debe informarse? ¿Cómo debe informarse? ¿Cuánto? ¿Cómo se documenta la información para su prueba? Indudablemente, los límites del deber de explicación del médico constituyen un muy serio problema jurídico, harto debatido y contradictoriamente resuelto. Hay varios ejemplos en la bibliografía que nos pueden aportar. Por ejemplo, Turner y colaboradores en el 2002 sostienen que los pacientes, al ser interrogados de manera inmediatamente posterior a una consulta prequirúrgica, presentan escasa retención de los siguientes tópicos: plazos de recuperación, complicaciones posoperatorias, riesgos y demás. Y así, Ferreres y colaboradores refieren que el 67% de los enfermos evidenció alteraciones de los procesos mnésicos y el 59% de alteraciones de la capacidad de cálculo, que indudablemente compromete la comprensión de frecuencias numéricas o probabilidades, y similares alteraciones pudieron comprobarse frente a procedimientos quirúrgicos habituales y frecuentes en ámbitos hospitalarios públicos. ¿Cuál es la razón por la que suscitan los conflictos? Simplemente porque en la práctica la conducta humana se aleja del ideal. No siempre se prioriza el interés del paciente, este se subordina a otros como los aspectos económicos o no necesariamente económicos, y para ello la información tiene que haber dejado de ser leal, más allá de que formalmente aparezca como verdadera. Por ende, bajo estas condiciones, el consentimiento informado no es libre sino fraudulento. También existen pacientes o familiares ingratos que, frente a resultados adversos, complicaciones, aún sin ellas, no dudan en esgrimir la violación del derecho a la información o vicios del consentimiento en aras de beneficios monetarios. También porque muchísimas personas se niegan a aceptar que la medicina no sea una ciencia exacta, que los enormes e increíbles avances no le hayan hecho infalible, porque el error siempre debe ser del médico, en resumen, porque pretenden un resultado. No puede asegurarse un resultado, pues para la ciencia médica sigue vigente lo sostenido por Voltaire: un arte al que toda la madurez de un sano discernimiento
no puede privar de sus incertidumbres y peligros. Finalmente, los aspectos bioéticos. La relación médico-paciente en su modelo fiduciario es interpersonal, donde se conjugan la confianza del paciente y la honestidad del médico, y por ello exige, por su propia naturaleza y dinámica, buena fe. Nada sería más cómodo para los médicos que fórmulas que los liberaran de la angustia y responsabilidad que impone la toma de decisiones sobre una correcta y concreta vida humana, esencia en la que radica su grandeza y vocación de servir. Conclusiones. Primero, el proceso del consentimiento informado es parte importante de la documentación necesaria de nuestra práctica diaria, que deberá ser refinado y mejorado, pero nunca debilitado o abandonado, evitando el consentimiento sin esperanza. El consentimiento informado es un deber bioético y legal. Segundo, tal vez resulte útil revalorizar el consentimiento informado como un importante acto médico y resignificarlo como consentimiento ilustrado. Tercero, el consentimiento informado no es una ficción con fines de cobertura legal, y sí es una realidad que resulta útil en la toma de decisiones y en beneficio de los pacientes. Cuarto, el consentimiento informado no es un dilema ético y legal, sino que es una compleja interacción de conceptos, procedimientos y actitudes bioéticas y legales, ya que comparte principios de la bioética y normas legales de nuestra práctica médica. El consentimiento informado podemos definirlo como un acto médico con que se obtiene la aprobación del paciente para la realización de una práctica médica, luego de comprender y aceptar las decisiones tomadas. Muchas gracias por su atención y los dejo con la continuidad del curso.